hermanos, buenas tardes. Nosotros somos el Ministerio de Danza Consagrada Anishelaj. Yo soy la hermana Denise. Y yo soy el hermano Ernesto. Y venimos en nuestra sesión número 16. Sí, Siempre 16. te pregunto. En la sesión número 16, trayéndole... Ella no ve el curso. Lo dicto, pero no lo veo. No es cierto, sí le pongo like al curso, ¿ya? Tú también dale like. Y comento. Ministerio de Anishelaj presente. Pongo mi nombre grande. Ustedes también, hermanitos, pongan su nombre presente. Acá estamos, hermanos. Venimos en la sesión número 16 a continuar con el tema de instrumentos. El día de hoy vamos a ver un ministerio, o sea, un servicio, con 3 instrumentos que se engloban dentro de este ministerio. Entonces, antes de empezar, como todas las semanas, lo primordial es ponernos en presencia de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad para poder seguir brindando este taller. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos vas a regalar el día de hoy. Que sea tu Santo Espíritu el que el día de hoy hable, se manifieste acá con los hermanos que están viendo el taller. Bríndanos lo que es tu protección a las personas que están en este momento conectadas, Señor, que tengan algún problema, alguna dificultad, Señor. Sé tú quien los sane, tú eres el doctor de doctores, tú eres el juez, tú impartes lo que es verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que protejas a cada una de las personas que lo están viendo, por su necesidad, por lo que requieren, Señor. Te pedimos también, Señor, perdón por las cosas que aún hacemos mal. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te seguimos fallando. Perdónanos, Señor, porque aún no llegamos a pulir ese mal que tenemos dentro, eso en lo cual nos seguimos equivocando, Señor. Padre amado, tú que eres misericordioso y eterno, te pedimos que siempre vengas a asistirnos, ayudarnos, porque te necesitamos, Señor. Nosotros declaramos en este momento que sin ti no hacemos nada. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada sin tu santa presencia. Ayúdanos. A ti te pertenece todo, Señor. Sí, Te Señor. pertenece el aire, Todo te es pertenece tuyo, la tierra, Señor. te pertenece nuestra vida, te Todo pertenece este somos curso, te nosotros, pertenece somos todo, tuyos, Señor. Te damos gracias porque tú nos das un día más de vida, Gracias, Señor. Señor. Bendito Te damos seas. gracias porque sabemos también en fe que las personas que ya partieron están en tu presencia, Señor. Sí, Señor. Gracias, Sí, Señor. Gracias porque este momento duro que estamos pasando es por un propósito, Señor. Tú le estás haciendo porque nos quieres enseñar algo, quieres enseñarle algo a la humanidad entera, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando sea el momento debido, cuando sea tu voluntad, pares este momento que estamos pasando, Señor. Mientras tanto, como hijos tuyos, bríndanos tu protección, Señor. Ayúdanos, socórrenos, Señor, y sácanos de este momento tan crítico que está pasando la humanidad, que está pasando el Perú, Señor. Esta patria pura, esta patria donde está el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, cúbrenos, Señor. cuídanos, Ayúdanos, Señor. Este ministerio de danza que lo único que quiere es alabarte, Sí, glorificarte, Señor, bendecirte y adorarte, Señor. Te damos gracias porque tú nos tienes bien para poder seguir haciendo tu obra, Señor. Porque esto que hacemos es para tu obra, es para ti, mi Señor. Te damos gracias también, Señor, porque nosotros sentimos tu presencia en este momento, Gracias, Señor. Señor. Bendito Sabemos que seas, tú estás Señor. viendo este video en este momento, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos protejas a cada uno de nosotros, Danos cobertura. que protejas al ministerio, a toda la comunidad y a todas las personas que en este momento lo están viendo. Para eso, Señor, te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gracias, Señor, porque sentimos que tu Paráclito está en este momento, en este lugar, Señor. Sentimos que tu Espíritu está rodeando, está soplando en cada casa que está viendo este taller, Señor. Está quemando, está mandando fuego en este momento, a este lugar, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor, Señor, porque gloria a ti, estás Señor. desatando Bendito dones, y estás alabado curando, seas, sanando, liberando, Señor. Bendito sea, Señor. Que se haga tu Alabado santa seas, voluntad, Señor. Gloria a Señor. ti, Señor. Alábalo, hermano. Te alabamos, Señor, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos, glorificamos. Señor. Adorado Bendito y eres, alabado Señor. seas. Bendito Santo seas. eres, Señor, La gloria sea a misericordioso, ti, Señor. Señor. La Bendito y honra. alabado Bendito seas y por alabado siempre, seas Señor. por siempre, Gracias, Señor. Señor. Gloria Bendito a ti. seas, Gloria. Señor. Digno de toda Santo, adoración santo eres, eres, Señor. Señor. Santo y Bendito eres, bendito, Señor. puro eres, Señor. Y a ti, mamita buena, tú que siempre estás arropándonos en tu mando protector, cuidándonos como hijitos tuyos, dejándonos sentir tu presencia en cada momento, en cada dificultad, en cada Ave María, cuando te pedimos que le digas a tu Hijo Jesucristo que nos ayude, que nos conforte, que nos levante de cada situación difícil que pasamos en nuestra vida. Mamita buena, con mucho amor, con mucha devoción, también te dedicamos esta rosita diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por último, Padre Santo, Padre Celestial, te pedimos que envíes a San Miguel Arcángel en este momento para que pueda proteger esta hora en la cual nosotros vamos a dictar este taller, que se lleve toda acechanza maligna que hay en este momento, Señor, que expulse todo demonio que quiera crear interferencia, que quiera crear una dificultad para que los hermanos no vean este taller. Por favor, envía al líder de la milicia celestial en este momento para que pueda socorrernos, para que pueda ayudarnos a que esta hora transcurra sin dificultad, que sea una hora limpia, que sea una hora para alabarte, Señor. Nosotros también en este momento te decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder divino, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y comenzamos la sesión número 16. Amén. La semana pasada estábamos viendo instrumentos de danza y veíamos lo importante que es el pandero. El instrumento que está acá, el pandero, un instrumento de guerra. Y hoy continuamos con esta sesión mostrándoles lo que es banderas. Vamos a ver todo lo referente a este instrumento que también se utiliza para la danza, ¿sí? Como lo vimos en Isaías capítulo 30, versículo 32. Se habla de la vara con que Dios derrotaría al enemigo. Los ministerios de danza incluyen en sus servicios de adoración unas banderas que se componen de 3 instrumentos de adoración al Señor. Están las banderas, que es como la que está acá. Una bandera que, como pueden ver, tiene el asta, tiene lo que es la tela. En este momento no sé si se llega a ver, pero tiene bordada lo que es el Espíritu Santo. Ahí está. También los estandartes, que son mucho más grandes, ¿no? Tienen la tela un poco rectangular. Se utiliza para también llevar lo que es la insignia del ministerio y algún símbolo que demuestre lo que en ese momento se va a interceder, ya sea una alabanza, sea un momento de guerra espiritual, ¿sí? Sea un momento de presentación, ya sea lo que en ese momento ahora lo vamos dicte, a ver con ¿sí? mayor profundidad. También las cintas, acá también tenemos cintas. Claro, acá. Como pueden apreciar, es un poco grande lo que es este instrumento, por lo que por el largo de la tela, pues se ve
claro, tiene una movilidad el cual Mayor, abarca mayor cobertura. claro, abarca mayor parte del escenario. Es un instrumento que también se utiliza en la danza. ¿Sí? Dichos instrumentos comparten entre sí unos elementos que los caracterizan como diferentes tipos de bandera. ¿Sí, hermanos? Los tres elementos se componen de un asta o vara, como podemos apreciar acá. El palito, ¿no? El asta. En las escrituras es un símbolo del poder y autoridad de Dios que Dios delega a sus siervos, a sus escogidos. Esto lo vemos en el Salmo 23, versículo 4. Lo vemos también en el Éxodo capítulo 4, versículo 20. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 17, versículos del 1 al 11. Además, este tipo de la vara que el Señor le dio a Moisés, como podemos apreciar también en el Éxodo, capítulo 4, versículo 17. Y así como está la vara, está la parte de la tela que es la bandera. Como podemos apreciar en el libro de Isaías, acá vamos a ver lo que es la tela. La bandera, como les estaba diciendo, acá tiene bordada una M en honor a María. La otra bandera tenía el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es una tela de forma generalmente cuadrada o rectangular, que se sujeta por uno de los lados, o una asta o una vara, que se emplea como insignia o señal. Los colores, dibujos, emblemas o escudos que llevan la bandera indican la nación a que pertenece, el lugar, edificio o buque en que está izada, o el cuerpo o destacamento de tropas que la despliega. Claro, ese es el significado de una bandera, ¿no? Ahora, pero vamos a hablar un poco más acerca de la definición de banderas. Específicamente este tipo de banderas, porque los tres son un tipo de bandera, ¿no? Los tres son banderas, pero ahora vamos a ver este tipo de banderas, ¿sí? Con el asta pequeño. Bien, banderas, en toda cultura y nación, la bandera es un símbolo de soberanía e identifica a dicho pueblo o nación, como les mencionaba hace instantes, ¿no? Al levantar la bandera proclamamos la victoria del Señor, su autoridad delegada y su poder. Los lienzos utilizados en la bandera llevan por medio de sus colores diversas formas y movimientos o rutinas, los cuales están respaldados por un verso bíblico que se haya estudiado, ¿no? Los mismos serán levantados en los aires en señal de proclamación, como decía la hermana, en el momento que tú comienzas a realizar el paso con la bandera, ¿no? Y hay distintos pasos en realidad que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En los tutoriales que tengamos de banderas o... Claro, ahora terminando ya todos los instrumentos, vamos a dedicarnos a los tutoriales, con patrones de panderos, banderas, cintos y ¿no? mantos. Y mantos también. También hay que mencionar que son instrumentos de guerra espiritual y representan los latigazos para el enemigo y también la apertura de brechas limpiando los aires. Las banderas son una evolución del estandarte, mucho más sencillas y cuyos colores y franjas identifican un país o región. Bien, ahora vamos a hablar de estandartes. Esto lo vemos en el libro de Eclesiástico, capítulo 43, versículo 8. ¿Sí? Por el momento el ministerio no tiene un estandarte como instrumento, porque el Espíritu Santo no nos lo ha revelado de esa manera. De darse el caso que el Espíritu Santo revelara que el ministerio amerita tener un instrumento como el estandarte, lo haremos. Cada instrumento que tenemos nosotros ha sido por revelación del Espíritu Santo, ha sido porque así el Señor nos lo ha indicado, ¿no? Amén. ¿Pero qué es estandarte? Es un pedazo de tela pegada a una orilla
de una vara y usada por un monarca o comandante como punto de batalla. Un hombre o lema asociado con un grupo particular o ideología. Su significado en hebreo es Nisi. En Éxodo capítulo 17, versículo 15, nos encontramos que a Dios se le da el título de Nisi, que significa mi estandarte. Un estandarte era una franja de colores cuidadosamente diseñados y se fijaba en posición vertical en la punta de un palo alto, para que sirviera de identificación para todos y para establecer soberanía en nombre del rey al que se le representaba. Son banderas que por lo general constan de un pedazo de lienzo con algún diseño o palabras escritas, el cual está pegado por su filo superior a un poste en forma de cruz. Dichos textos escritos representan el de la palabra de Dios escrita, el cual está disponible a los hombres para hacerse rema, que significa palabra revelada conforme a la necesidad. Jesús es el verbo, un verbo es una acción, por ende Jesús es la palabra viva de Dios, como lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Amén. Propósito del uso de estandartes. Su propósito es proclamar la soberanía y señorío de Yahvé. Esto lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Es preparar los corazones para la alabanza, como lo apreciamos en el libro de Amos, capítulo 4, versículo 12. También para restaurar el lugar santo, como está en Isaías, capítulo 61, versículo 4. También para dirigir en gozo y triunfo al pueblo de Dios, que está en los Salmos, capítulo 20, versículo 5. Alabar a Yahvé, en el Salmo 150, capítulo 6. Identificar el pueblo de Yahvé. Esto también lo encontramos en Números, capítulo 2. Ganar y marcar territorio para nuestro Padre. Está en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 2 al 4. Atraer la presencia de Yahvé en medio del pueblo. Esto está en los Salmos, capítulo 16, versículo 11. Invitar a recibir y proclamar la salvación. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Acá les he dejado bastantes libros, bastantes versículos para que ustedes lo puedan leer en la tranquilidad de su hogar, para que lo puedan discernir. ¿Sí, hermanos? Bien. Ahora nos toca hablar de lo que son las cintas. ¿Alguna cinta por ahí? Por ahí. ¿Hay por ahí? No hay. Compre casero, lleve. Acá está. Estas son las cintas. Como les decía, tienen el largo un poco más, mucho más alto y extenso, y eso se utiliza para darle mayor belleza al instrumento, a la utilización del instrumento. Acá, bueno, no podemos emplearlo porque nuestra casa es chiquita y no podemos bajar un foco. O lo puedo cachetear. O me puede cachetear, entonces para no tener esos momentos, esos percances, esos momentos claro, incómodos. Claro, entonces vamos a hacerlo en otra oportunidad a campo abierto para que se aprecie, porque ese es un instrumento que para que tú lo puedas apreciar lo tienes que ver en toda su extensión. ¿Sí, hermanos? Bien, les decía que el cinto era una faja larga de tela o cuero que acostumbraban llevar los hebreos para ceñirse cuando querían correr, pelear o trabajar en el campo o en el taller.
Las escrituras hacen referencia a un cordón de grana. Esto está en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 18. Con el mover de las cintas atamos al enemigo, desatamos bendiciones e impartimos una palabra profética sobre el pueblo. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y también en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Es tipo de la cinta utilizada en la armadura de Dios, como lo vemos también en el libro de Efesios, capítulo 6, de los versículos 10 al 18. Proclaman a Jesús, su sacrificio en la cruz y la victoria a través de su sangre, muerte y resurrección, como nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 15 al 66, y también Mateo capítulo 28. Al mover cintas de diversos colores, recordamos los pactos que Él ha establecido por medio de su palabra con nosotros. Es un instrumento que tiene mucho significado y que tiene mucha belleza. Al momento de emplearlo, es un instrumento que, como les decía, para que pueda ser apreciado tiene que estar a campo abierto para que puedan verlo en todo su esplendor. ¿Sí, hermanos? Hay mucho mover profético con las cintas. Amén. El largo de las cintas simboliza lo sobrenatural y la grandeza de Dios. Y al hacer, cada color está referenciado con alguna cita bíblica que lo mencione. Los ministerios de danza tienen la función de ministrar, o sea, de servir, ya sea a la congregación. En la adoración, confirmando solemnemente la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Esto quiere decir que cuando se danza con banderas, se está diciendo a las fuerzas diabólicas que no tienen cabida en nosotros y que tienen que huir, porque el Todopoderoso está estableciendo soberanía en nuestros corazones, como lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 22. ¿Sí? El Señor Yahvé te responde de esta manera: hago señas con la mano a las naciones y levanto mi bandera para que la vean pueblos. Te traerán a tus hijos en brazos y a tus hijas sobre los hombros. De esta manera declara Yahvé soberanía sobre ti, hermano. Amén. Sobre ti, sobre mí, sobre todos. Amén. Por medio de los colores, formas, símbolos y rutinas o movimientos, los cuales tienen un significado bíblico, podemos profetizar, interceder, evangelizar, llevar a cabo guerra espiritual y llevar un mensaje a la iglesia, a nuestra ciudad, a nuestro país y al resto de las naciones mediante el uso adecuado de dichos elementos. Ahora bien, para poder alcanzar dicho objetivo tenemos que esperar el movimiento y el fluir del Espíritu Santo para saber qué instrumento se utilizarán, los movimientos o rutinas que en ese momento se pueden realizar y el orden en que el Señor desea que se utilice. Sí, tiene que haber mucha oración, mucho discernimiento para saber qué emplear, qué instrumento emplear, con qué tema, en qué momento. ¿Sí, hermanos? Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver los propósitos de utilización de las banderas, los cintos y los estandartes como herramienta de evangelización. Para empezar, son un faro de luz. Cuando se levanta en medio del pueblo de Dios un estandarte, bandera o cinto, se realiza una convocatoria a la unidad, porque esto significa que todos pertenecemos, es como una señal de que nos representa a todo este pueblo, a toda nuestra comunidad, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Números, en el capítulo 1, versículo 52. También para propagar el mensaje de la verdad, que como sabemos es nuestro Señor Jesucristo. Las banderas, estandartes y cintos hacen una declaración,
como lo vemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 61, versículo 4, y también en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Si la verdad, que es Jesucristo, no ha nacido en nuestros corazones, estaremos levantando en nuestras vidas y en la del pueblo a quien ministramos pedazos de tela sin significado ni poder de Dios. No tiene sentido que yo levante una bandera, así sea un instrumento de adoración creado para adorar a nuestro Señor, para declarar su soberanía, si es que en mí no ha nacido Jesucristo, si en mi corazón no ha nacido Jesucristo. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 26, y en el capítulo 11, versículo 12. También en el capítulo 18, versículo 3. Asimismo lo vemos en Jeremías, en el capítulo 50, versículo 2, y en el capítulo 51, versículo 27. Por el contrario, si Jesús ha nacido en nuestros corazones, cada mover de banderas, estandartes y cintos será un llamado a la presencia de nuestro Rey y Señor, demarcando el territorio para su reino, y una invitación a las almas para rendir sus vidas a la soberanía de Él. Son instrumentos del mover de Dios sobre las naciones. Dios nos ha llamado a levantar su nombre sobre nuestras naciones y pueblos en todo el mundo. Cada movimiento de las banderas, cintos y estandartes en los aires son tipo del mover profético del Espíritu Santo, que ha sido reservado y puesto en manifestación en nuestros tiempos, porque el Espíritu Santo se revela en nosotros. Cuando nosotros adoramos y lo hacemos en espíritu y en verdad, hay mover profético. El Señor nos habla, nos da mensajes, nos dice qué es lo que su pueblo requiere, nos dice cómo debemos obrar. Es a nosotros, como pueblo de Dios, a quien nos corresponde pregonar un evangelio vivo y eficaz, como dice la palabra, para reunir a nuestras naciones ante nuestro Maestro. Cuando levantamos nuestras manos al cielo con nuestras banderas, le decimos al Señor, como dice la palabra de Dios, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser parte de tu ejército, ese ejército que has desplegado sobre toda la tierra. Queremos ser ese instrumento en manos de nuestro Señor, para que nos utilice así, como un instrumento fino. Por eso es importante adorarle en espíritu y en verdad. Eso lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 17, en el versículo 21, y en el capítulo 3, en el versículo 21 también. Son instrumentos de sanidad divina. En medio de la visitación de la gloria de Dios hay sanidad. Cuando el Espíritu Santo desciende, hermano, hay sanidad. Uno se sana, se libera, perdona. Suceden muchas cosas maravillosas. Como decía el hermano, hay derramamiento de dones. Suceden muchas cosas. Así como al ser levantada la serpiente de bronce en un asta o vara, también como el tipo de levantamiento de Jesucristo en la cruz, y todos los que la miraban eran sanos, de esta manera, al levantar las banderas con las varas y las astas, declaramos que somos sanos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 4, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Nosotros todos estos textos bíblicos que se los estamos dejando ahora, estudienlos, hermanos, léanlos, porque de verdad que hay mucho aprendizaje y mucha edificación. Entonces, con un cuadernito apuntan los textos bíblicos y después, como decía el hermanito, con más tranquilidad ya lo pueden revisar para que vean cómo el Señor nos habla de cada cosa, nos demuestra con su palabra la sanidad, cómo se propaga el evangelio, cómo estos instrumentos nos sirven para eso y cómo el Señor a través de estos instrumentos nos habla de que quiere declarar soberanía sobre cada uno de nosotros. Amén. Y sobre todo, como dice la hermana, ¿no? Ver también cómo esos instrumentos están en la palabra de Dios. Así es. No es invento del hombre, está dentro de la palabra de Dios, y es por eso que debe ser usada con mucho respeto. Así es. Son instrumentos también de guerra e intercesión, como decía el hermanito hace un momento. Las banderas son una señal de soberanía y de marcación de territorio, hermano. Cuando se realiza danza con banderas, tú le estás diciendo al enemigo, este territorio le pertenece a Dios, este lugar
es de Jesucristo, aquí reina Él, esto le pertenece. Ese es el sentido de las banderas. Al levantar las banderas proclamamos la derrota del enemigo sobre nuestras vidas y en la de las demás personas, pueblos o naciones por las que intercedemos. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 19. Son instrumentos primordialmente de adoración a Dios. Y por ser esos instrumentos de adoración a nuestro Señor, merecen el cuidado, el respeto, la preservación, que se merece algo que está hecho para nuestro Señor. Claro, cuidado con estar jugando con las banderas, espaditas. No se juega. No se avientan los instrumentos. Por ejemplo, en una danza, ¡pum!, lanzo la bandera. No. Si la vas a depositar, la depositas despacito. ¿No? Eso sí, quisiera hacer un paréntesis. El instrumento no se lanza, no se tira al piso. No es que estoy bailando, estoy danzando y una de esas, lo tiro. No. Tiene mucho respeto. Así es, ¿Sí? Son instrumentos de adoración, por eso les decía, al levantar las banderas, los cintos o los estandartes, hacemos un reconocimiento de nuestra lealtad al reino de Dios. Es como cuando va un ejército y delante de ellos va el estandarte, ¿no? De todo ese batallón, ¿a quién le pertenece? Porque esa es la insignia del estandarte. El estandarte va a la insignia de todo ese ejército. Lo mismo pasa con estos instrumentos. Nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra cinta, lleva la insignia de a quién le pertenecemos, que es Dios. Amén. Y llevándola a nosotros, le decimos: Señor, te somos leales, nosotros te pertenecemos a ti. Estamos declarando nosotros mismos que le pertenecemos a Él. Amén. Confesamos por medio de nuestros testimonios, movimientos y colores que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal. Todo esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Existen varias formas de estandartes en los cuales proclamamos en los aires y tienen un mensaje específico, ¿sí? De acuerdo a la forma que tienen. Por ejemplo, hay forma cuadrada, ¿no? Representa la trascendencia de los reinos de la tierra a los hombres o al mundo, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera ejemplificar en ese momento. También hay los estandartes de forma rectangular, son más largos, ¿no? Se utiliza cuando deseamos transmitir un mensaje específico a la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia? Todos nosotros. También hay de forma triangular. Se utiliza cuando deseamos que el mensaje que queremos transmitir sea más directo, porque la punta quiere decir que es para alguien específico. Punta de lanza quiere decir para usted. O sea, es un mensaje específico para un determinado sector, ¿no? También es conocido, así como les decía, como punta de lanza, ¿sí? La forma triangular. O sea, es específico. Un mensaje específico, ¿no? Escudo, también hay forma de escudo, ¿no? Sí, más o menos vemos nuestro escudo nacional, tiene una forma así, ¿no? Como de escudo. Yo haciendo mis dibujitos acá. Claro. Ustedes me entienden, hermanos, yo sé que me entienden. Ya, yo me imagino que muchos están en su mente yéndose al desfile no, al batallón. del 29 de julio, ¿no? En realidad no difiere mucho los estandartes. Tiene similitud. Claro, porque en realidad sí se usaban, ¿no? Me quedé en escudo, ¿no? Generalmente se utiliza cuando queremos transmitir un mensaje de guerra, ya sea batalla espiritual o la victoria obtenida a través de esta guerra espiritual. Y por ejemplo en el desfile también, porque simbolizan la FAB o el ejército o la marina. Tienen sus escudos, pues. Claro, tienen un significado. A quién pertenece, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿eh? Ajá, claro. También hay curvilíneo, ¿no? Así ondeado, ¿no? Se utiliza cuando queremos transmitir un mensaje para todos en realidad. La línea curva general lleva a la aceptación, ¿no? Porque todos estamos incluidos. No hay excepción, no hay separación. También hay redondos. Se utiliza cuando el estandarte habla directamente de nuestro Señor, de Dios específicamente, ¿no? Su amor, su justicia, su perdón, su misericordia. También el nombre de nuestro Señor. El círculo significa precisamente que no tiene principio ni fin. Como todas las figuras tienen una relevancia. Hace 2 semanas hablábamos de la danza hebrea, que también danzaban en círculos precisamente por eso, porque el amor de Dios que los une no tiene principio ni fin. Ahora lo vemos en la forma del estandarte. Dios no tiene principio ni fin. Así como toda bandera de un reino habla de la autoridad de su rey o monarca. Cada color representado por las banderas nos habla del reino de Jesús.
nuestro Salvador. Cada color puede tener uno o múltiples significados y pueden ser combinados también. Hay banderas que llevan 2 colores, pero como explicaba el hermano, bajo el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo. A veces cometemos, y digo cometemos porque lo hemos hecho, los errores de ver un video, ay, esa bandera fucsia está bien bonita, me parece que llama la atención, se ve vistosa, hay que usarla. Pero ¿qué estás transmitiendo? De repente el Señor te quiere revelar un mensaje y te quiere decir, mi pueblo necesita que tú dances con este color, con esta forma, porque yo quiero darle este mensaje a mi pueblo. Pero tú estás más distraído en tu querer y en decir, a mí me gusta el color fucsia o a mí me gusta el color lila, pero mira, eso se ve más bonito. Y tapamos nuestros oídos a la revelación del Espíritu Santo. Entonces es importante entrenar nuestros oídos. ¿Y cómo se entrenan? Así, con oración. Para cuando tú te vas a hacer un instrumento, ayuno. Y sobre todo, si tú no entrenas tus oídos, no vas a poder escuchar el mandato de Dios. Así es. No, es que te vas a tapar y vas a querer hacer tu querer. Uh-huh. Y ahí es donde viene el error. Y ahí es donde no se transmite nada y ahí es donde el enemigo aprovecha. Claro. Y tu ministerio, en lugar de evangelizar, viene el enemigo y barre con él. Además de escoger un color que proclame las verdades del reino por los aires, porque son instrumentos que van así, ¿no?, al aire, puedes seleccionar símbolos específicos también que complementen el mensaje en la bandera, ¿no? Así como los colores tienen un significado en el mundo espiritual, los símbolos también lo tienen. Dependiendo del símbolo, puedes proclamar su presencia, su provisión, su protección, su fortaleza, que es nuestro refugio, o júbilo, gozo, guerra espiritual, como decíamos. Todo significa algo. Los colores significan algo y los símbolos significan algo. Ya vamos a ver en simbología de colores. Porque la simbología de colores, tanto para el cinto, como para los instrumentos, como para los efods, es el mismo. Entonces, y ahora ya vamos completando el engranaje. Hemos comenzado viendo lo que es la vestidura de danza, todo. Y se dan cuenta, todo está relacionado. Así es. ¿Sí? Es como que estamos viendo todo el uniforme y los implementos que necesita el soldado de nuestro Señor para ir a la batalla espiritual. Todo tiene un porqué, nada está ahí de más. No, todo tiene una razón de ser. Pero, ¿dónde nos habla la Escritura sobre las banderas? Eso lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 13, versículo de 2 al 3. El Señor nos dice así: sobre el monte pelado izad la bandera, levantad la voz a ellos, agitad la mano y que entren por las puertas de los nobles. Yo he llamado a mis consagrados y también he llamado a mis valientes para ejecutar mi ira a mis gallardos. Eso nos dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué el Señor habla de valientes? Porque el Señor dice a mis consagrados, o sea, a mis separados, a los que son para mí, a mis consagrados, a mis valientes. Porque es necesario ser valiente, hermano, para entrar en el combate espiritual. Para entrar en esa guerra espiritual tienes que ser valiente. Pero el camino para seguir a Jesucristo es de valientes, y siempre lo decimos, ¿no? Amén. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cada uno de los movimientos que se hacen con las banderas tienen un sustento bíblico, como decía el hermanito hace un momento. Es decir, hay un versículo específico para fundamentar el movimiento que se lleva a cabo. Lo vas a recibir en el discernimiento. Cuando el Señor te inspire, porque hasta la canción tiene que ser inspirada por el Señor. Porque si no, cometemos errores garrafales, y yo voy a ser la primera en ponerme en la filita de que he cometido errores garrafales. Pero el Señor nos va enseñando, ¿no? Y el Señor ha permitido este curso por eso, hermano, porque quiere que tú te instruyas y ya no cometas los errores que nosotros hemos cometido. Amén. Entonces, las canciones tienen que ser bajo el discernimiento y la luz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todo tiene un sustento bíblico, ¿no? Hay que ver la voluntad de nuestro Señor. Y uno de los propósitos de las banderas es guerrear, precisamente para luchar con el enemigo, como lo venimos diciendo. Pero acá hay un tema que tenemos que tomar muy en cuenta, que es lo que les decía, ¿no? Como nos dice el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Es la primera línea de este versículo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no existe conocimiento de las Escrituras, cuando no hay preparación, las banderas se mueven sin sentido, se convierten en un adorno, ¿no? Es simplemente algo vistoso y ya, y quedó ahí. No hay un mover espiritual detrás de eso. El ministerio se requiere que sea entregado a nuestro Señor. Tiene que estar dentro de su voluntad para poder ministrar. Si no lo hay,
solamente es un movimiento de brazos, de banderas, qué bonito, es un Claro, espectáculo, es un show. es una Uno coreografía. aplaude y se acabó, quedó en el techo del escenario, no pasó, ¿no? No transmitió, no atravesó el corazón de los hermanos. Claro, esto tiene que ser una coreografía santa. Así es. A diferencia de una Desde coreografía el inicio, artística. desde la canción, desde los integrantes que tienen que estar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, de acuerdo a los instrumentos, a los colores, a la vestidura, todo tiene que ser inspirado por el Señor. Y vas a ver los frutos, hermano. Vas a ver los frutos. De repente al comienzo vas a decir, pero yo quería hacerme de este color. Y me ha pasado. Me ha pasado. Yo tenía muchas ideas de muchas cosas y de pronto el Señor, en tanta oración, tanto ayuno y tantas cosas, de pronto llegaba un momento en el que me decía, ¿no? Y yo decía, yo tenía pensado otra cosa, pero hay que ser obedientes. Exacto. Mira, qué bueno que lo dices, porque era una palabra que tenía en mente, la obediencia. La ¿no? obediencia. Los colores litúrgicos, por algo están sí, ahí, por algo hermano. hay que respetar, ¿sí? Amén. Entonces necesitamos saber el funcionamiento adecuado de las banderas con su fundamento bíblico. Por eso, hermanos, les hemos dejado 8.800 citas bíblicas donde ustedes van a poder encontrar las banderas, los estandartes, las cintas que está en nuestra palabra de Dios. Entonces nosotros la podemos usar para ministrar, para hacer guerra espiritual, para evangelizar, para adorar, para obtener sanidad, todos los propósitos que hemos visto. Sobre estos conceptos que les damos, siempre vamos a utilizar la palabra de Dios para sustentarlo. Así no es. vamos a utilizar, tal vez podremos utilizar algunas citas de maestros que tienen más conocimiento acerca de ministerios que también han sacado sus libros acerca. Claro, pero que también son basados en palabras. Pero exacto, o sea, todo está acá. Y todo es revisado. Todo es revisado. Porque créanme que cada cosa que nosotros les estamos haciendo llegar lo hemos revisado 2, 3 veces. Hemos vuelto a preguntar a otra fuente y hemos revisado aquí y hemos revisado allá. Entonces nosotros le pedimos al Señor que siempre nos ilumine con el tema para que ustedes hacerles llegar exactamente lo que el Señor quiere, ¿no? Lo que Él quiere, porque Él así nos abre puertas. A veces estamos, hoy ya nos toca tal tema y tenemos esta información, pero me gustaría que tuviera un poquito más de sustento. Entonces comenzamos a buscar y el Señor nos pone, ¿no? Entonces es maravilloso el amor que nos tiene, hermanos, que tanto quiere que ustedes aprendan tanto como nosotros, que nos da todas esas herramientas. Entonces, hermanos, necesitamos, como les decía, saber su funcionamiento, su fundamento bíblico, para qué sirven, cómo se utilizan, cuáles son las posiciones correctas, qué significa cada movimiento según las escrituras. Es importante que no haya este tipo de ignorancia para que siempre se tenga la respuesta bíblica al ministerio. Cuando alguien te pregunta, hermano, ¿pero por qué estás haciendo eso? Ajá, yo soy un soldado preparado. Entonces, hermano, estoy haciendo esto porque en el capítulo tal, versículo tal, el Señor nos habla de esto. Mira que no sé qué, que por aquí, que por allá. Entonces, tienes fundamento, hermano. Porque no va a faltar alguien que te diga, nos ha pasado. Pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso no es de Dios. ¿Nos pasó, te acuerdas? Claro, muchas veces. A Dios no le gusta eso. Hermana, es bíblico. Está en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios profetiza, hermano, respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que será un pendón para los pueblos. ¿Qué significa la palabra pendón? Bandera, estandarte. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro primer estandarte. Porque Él, con su muerte, declaró soberanía sobre todos nosotros. Desde ese momento nosotros le pertenecemos a Él. Y desde antes le pertenecíamos, pero Él vino a declararlo de manera física para que todos lo supieran y todos lo vieran. Y eso se sabe aquí en la tierra, en el cielo y en el infierno. O sea, es así. Me emocioné. El Señor nos dice que lo va a levantar como una bandera ante las naciones. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo el que la mirara quede sano, en el libro del Éxodo podemos ver eso. Así es necesario que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es nuestro deber levantar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Salmo 60, en el versículo 6, nos dice la palabra del Señor: diste a los que te temen una bandera para que pudiesen escapar del arco, para que tus amados salgan libres. Salva con tu diestra, respóndenos. La bandera en sí es un pedazo de tela sujetado a un asta, a una vara. Pero no queremos saber en realidad qué es una bandera porque la vemos y reconocemos qué es. Lo que queremos saber es qué significa. Y durante todo este taller, durante esta sesión lo hemos estado viendo, lo hemos estado explicando, ¿no? La palabra bandera en sí, hermanos, viene del latín bandería.
que quiere decir bando o partido. Bando es un edicto o mandato solemne. Un edicto, hermano, es una ley y un mandato es una orden. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de especificar con las palabras según el diccionario, de acuerdo al anterior, el Salmo 60 nos diría así, hermano, mira, decía así: diste a los que te temen una bandera para que pudiesen escapar del arco, ¿sí? Según estos significados de cada palabra, sería así: diste a los que te temen un edicto, un mandato, una ley, una ordenanza, para que pudiesen escapar del arco. Eso es lo que nos dice verdaderamente el Señor cuando nos dice: les diste una bandera, nos dio una ley, nos dio un mandato, nos dio una orden, nos dio un edicto, para que pudiésemos escapar. ¿Se dan cuenta? Así podemos ver la profundidad de la palabra bandera. Ya no es ese pedazo de tela simplemente, ¿no?, colgada de un asta, sino es una orden, una ley que viene de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre Yahvé. Por tanto, podemos darnos cuenta que las banderas no son solo ese pedazo de tela, sino que representan algo muchísimo más profundo. Amén, hermanos. Esperamos que esto que les hemos podido explicar a ustedes les haya llegado al corazón. Puedan leer los textos bíblicos para que entiendan con mayor profundidad cada cosa que les hemos explicado. No los leemos porque son tantos que demoraría nuestro video 3 horas y mucho. Y también para que ustedes ejerciten eso, ¿no?, de apuntar los textos bíblicos y puedan leerlos en casa con mayor tranquilidad. Amén. Estos temas son temas, como dice la hermana, que en realidad son mucho más extensos. Que nosotros por digamos, la hora que tenemos, los días sábados, tratamos de brindarle algo puntual. Lo sintetizamos. Sí. Pero ya va a haber oportunidad tal vez de estar juntos y poder ampliar lo que es esta información. Hacerlo más. Sí, y ahora tenemos un video. Así es, tenemos un video, hermanos, de el uso de estos instrumentos. Como les decimos, estandartes, banderas y cintos pertenecen al mismo grupo, ¿no?, que son banderas. Entonces, en este video vamos a presentarles una danza que ya les hemos presentado anteriormente, pero la parte específica donde usamos las banderas y donde usamos las cintas. Una danza que se realizó en la casa del alfarero. Así es, para una jornada de jóvenes. Amén. Entonces, ¿sí?, vamos a verlo. Bien, hermanos, esperamos que les haya gustado este video, este extracto de
de esa danza que nosotros realizamos. Esa pulcritud del manejo de la bandera de nuestro hermano Ernesto. Amén. O la cinta de la hermana Denise, ¿no? Ha sido realizado con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha oración, para poder llegar a hacer algo bonito de ese día, ¿no? Algo como el Señor merece. Algo como el Señor quería, Sí. lo que Ojo el Señor que, quería. a pesar de eso, tenemos que seguir puliéndonos, aprendiendo cada vez más, ensayando. Este ministerio requiere mucho ensayo. Sí, requiere Entonces, mucho. tenemos que ensayar lo que es cómo usar bien nuestro cuerpo. Y una vez que ya sabes manejar tu cuerpo en la danza, puedes proceder a manejar lo que es un instrumento, ya sea banderas o panderos. ¿Sí, hermanos? Entonces, anímense los que quieran saber más de esto, nos pueden enviar mensajes acá, o si no, también a la página del ministerio, que la vamos a dejar acá, para que ustedes puedan hablarnos por ahí, hacer alguna consulta referente a lo que es la danza, ¿sí? Por otro lado, queremos decirles también que ya tenemos creado el grupo de WhatsApp. Así es. En el cual vamos a enviarle lo que es información referente a lo que es danza y sobre todo a la reunión, ¿sí? En estos días ya vamos por ese medio a indicarles cuándo es que nos vamos a reunir esta por semana. Zoom. Esta semana ya tenemos la fecha, así es que estén atentos al WhatsApp y si saben de alguien que quiere ingresar, nos avisan para poderlos agregar. Ya tenemos una lista de hermanitos que están agregados, a los que ya vamos a empezar a mandarles temas, a mandarles información y con los que nos vamos a reunir para la gloria de nuestro Señor. Amén. Si ustedes desean también integrar este grupo, déjennos su número. Si no lo quieren dejar por acá, como les digo, tienen la página del ministerio para que por ahí nos hablen. O simplemente pongan un comentario, yo deseo integrar, y nosotros nos comunicamos con ustedes por el Messenger. Claro, nosotros ya nos comunicamos con ustedes y podemos seguir ampliando este WhatsApp. ¿Sí, hermanos? Así es. Bien. Bueno, hermanos, con esto ha sido todo con nosotros. Antes de que me olvide, como les digo todas las semanas, por favor, hermanos, necesitamos de ustedes para que compartan este video, para que este video pueda llegar a más hermanos, para que se lo envíes a tu hermano bautista, para que tu hermano bautista vea el significado de lo que es la danza. Entendemos que también ellos están ahorita en otro taller que es muy importante. Pero también es bueno aprender acerca de esto, porque los ministerios son creados para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia. Tenemos que ser una iglesia viva, que tenga ministerios de danza, que tenga ministerios de música. Claro, y para saber cómo manejar si de repente en tu círculo el Señor quiere despertar un ministerio de danza. Tal vez el Señor quiere formar en tu círculo, en tu diole, un ministerio de danza. Entonces es importante que nuestros hermanitos que son cabezas puedan escuchar estos temas para que sepan cómo guiarlos, para que sepan cómo llevarlos, ¿no? Entonces es muy importante, y aparte que es muy edificante, como les digo, porque todo está basado en la palabra de nuestro Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es todo por el día de hoy. Con el favor de Dios nos encontraremos el próximo sábado para seguir viendo más temas. Cristo nos ama. María también.